ahí está. Gracias, Ferran y Marisa, por invitarme a esta charla. Yo creo que yo y Juanma Corral somos dos raras avis en este tipo de eventos. Es decir, somos urólogos y es difícil ver a los urólogos. Yo creo que tenemos que decir que, lo hemos dicho toda la mañana, que no se estudia al varón y que no se manda al varón, pero también tenemos que decir y ser sinceros que es que a quién se le manda. Y si ustedes van a un servicio de urología, que en teoría y legalmente la antología es una súper especialidad dentro de la urología, ustedes verán como a un adjunto de un servicio de este país se da un seminograma y te dice, no está mal. Ustedes piensan que le dicen a un cardiólogo con un electro, no está mal. No está mal. ¿Qué es lo que no está mal? Es decir, nos falta formación y falta interés. Miércoles decía un urólogo en un congreso nacional, el urólogo con interés en la andrología, y yo le dije, yo nunca he oído decir el urólogo con interés en la litiasis. La litiasis es del urólogo, la andrología es del urólogo. ¿Qué pasa? Es que no tenemos formación. Cuando no hay espermatozoides, ¿qué podemos hacer? Por lo que yo haría si estuvierais sentados, salís corriendo de mi casa, que son las 1:00 de la tarde. Podemos llorar. Si tenemos poca formación, decimos, ya a este hombre que le digo yo, que no hay espermatozoides. O podemos buscarlo. Pero ¿cuánto tenemos que buscarlo? Dice Susana que vemos parejas desesperadas. Y tenemos un problema legal. Es decir, cuando un sanitario, el que sea, ve a un paciente, establece con él un contrato tácito y legal. Asesa fue la primera sociedad que hizo una mesa jurídica con 2 magistrados y un forense el año pasado en Cartagena. Porque es importante que sepamos dónde estamos y qué nos puede pasar. Hay 2 tipos de contratos que ustedes pueden hacer. Uno que es de resultados. Desgraciadamente, para los plásticos solo lo hacen ellos. Pero hacemos otro que es de medio. Y ese que dice, yo tengo la obligación de poner todos los recursos científicos y técnicos para llegar a un diagnóstico que me permita un tratamiento correcto. Y si no lo hago, hago mala praxis. Y si hago mala praxis, sabemos lo que nos puede pasar. ¿Qué pasaría si a un caso típico que ha presentado Susana, de esos pacientes que llevan 4 ciclos, 5 ciclos, les pasa un día algo y el juez, como hace en cualquier hospital, custodia la historia y pide la historia del varón? Y se encuentra con 25 seminogramas. Solamente. No hay historia clínica, no hay exploración física. ¿Qué nos podría pasar? Con esto que les digo, que es importante que estudiemos al varón. Y como dice Susana, estudiamos al varón siempre. ¿Que no le pasa nada? Perfecto. ¿Que le pasa algo? Pues si no tiene espermatozoides, veremos qué hacemos. Tenemos 2 planteamientos, 2 situaciones diferentes y 2 planteamientos diferentes cuando no hay espermatozoides. ¿De qué hablamos siempre? De la azoospermia. Tenemos semen, pero no tenemos espermatozoides. Pero hay otro importante. Cuando hay semen, cuando no hay semen. Y cuando no hay semen, no sabemos si después tendremos o no tendremos espermatozoides. Lo que sabemos es que no hay semen. Con lo cual, el planteamiento diagnóstico y el planteamiento terapéutico es diferente. La eyaculación es un proceso complejo. No es fácil, parece muy fácil, pero desde el punto de vista neurobioquímico es bastante complejo. Fundamentalmente neurológico, con 2 centros, un centro secretor y un centro mecánico. Hay 3 fases, les pongo para que vean, entiendan un poco. La primera fase, que es la fase de emisión, que es el producto seminal, el bolo seminal va a llegar a la uretra. La segunda fase, que es la fase uretral, y verán ustedes cómo... Aquí. La uretra es una cámara de alta presión, está cerrado el cuello de la vejiga, está cerrado el esfínter externo, y el varón tiene lo que se llama sensación de eyaculación inminente. Y luego se produce una apertura en la fase de expulsión del esfínter externo y eyaculamos por una contracción completa de todo el torso de la pelvis a impulso, aproximadamente entre 3 y 5 milisegundos. ¿Qué alteraciones de la eyaculación pueden hacer que no tengamos semen? Y vuelvo a insistir, el no tener semen no garantiza que cuando lo tengamos espermatozoides, que puede ser que cuando tengamos ese semen tengamos una azoospermia. Pues un paciente que no eyacula. O un paciente que tiene una alteración en la fase uretral y tiene una eyaculación retrógrada. Tampoco tenemos semen. O un paciente que tiene una eyaculación retardada por una alteración y dice, mire, yo eyaculo un día después y gota a gota. Desde el punto de vista de la reproducción, tenemos un problema con ese paciente.
La eyaculación puede ser obstructiva. Parece que cuando alguien no eyacula, se nos viene a la mente que ese paciente tiene un problema obstructivo y que no eyacula porque tiene una obstrucción en algún punto de la vía seminal. Se produce fundamentalmente por una obstrucción de los conductos eyaculadores, con lo cual no se puede depositar el bolo seminal dentro de la uretra. Vean ustedes todo lo que lo puede producir. Con lo cual, es importante tener una historia clínica de ese paciente. ¿Por qué digo esto? Porque los urólogos sabemos que la litiasis prostática secundaria a la prostatitis crónica es muy frecuente en varones jóvenes y cada vez más frecuente, con lo cual podemos tener patología obstructiva de la vía seminal distal, con lo cual ese paciente no eyacula, no tenemos semen. Yo le he traído una vesícula de fentografía de un paciente típico del hospital. Aquí tienen ustedes un quiste de utrículo y aquí tienen ustedes un quiste de la vía seminal. Esta es la imagen endoscópica que tenemos cuando vamos a operar al paciente o cuando hacemos el diagnóstico, y esta es después de la resección intrauretral, y ven ustedes cómo se ven muy bien los conductos eyaculadores. ¿Qué hay que hacer con este paciente desde el punto de vista práctico? Cuando empieza a eyacular, derivarlo a criopreservar semen, porque las posibilidades de que ese paciente vuelva a tener una obstrucción son muy altas, con lo cual, si tenemos semen y ese semen es de una calidad aceptable, se congela para en el futuro poder hacer una técnica de reproducción asistida y no tener que hacerle más cosas. Esto es poco frecuente, es decir, el paciente empieza a eyacular, al principio va muy bien, cada vez eyacula menos volumen hasta que vuelve otra vez a que decide eyacular y no vamos a operar al paciente 10 veces, es decir, esto no es un seminograma, esto es un poco más complejo. Puede ser neurógena. Miren ustedes, y esto lo he puesto para que ustedes piensen lo que se nos puede pasar cuando un paciente dice que no eyacula. Una lesión simpática tanto a nivel medular como a nivel periférico, o una lesión somática tanto a nivel medular como a nivel periférico. Y de forma resumida, por eso le digo a Franco, le voy a hacer rápido, vean ustedes la cantidad de enfermedades neurógenas graves que pueden, cuyo primer diagnóstico o síntoma puede ser una falta de eyaculación y que se nos pasa desapercibida. Ese paciente no eyacula, yo lo mando al andrólogo para que le haga una biopsia de testículo, TESA o TESE, tengo problemas, hago un ciclo de reproducción y luego después, a los 2 años, el paciente lo veo y me dice, no, mi marido es que tiene una ELA y falleció hace 1 año. Y yo lo vi antes de la consulta. Cuanto menos nos ponemos un poquito rojos, ¿no?, de vergüenza, ¿no? La cirugía, ¿cuántas cirugías hacemos los urólogos, los cirujanos generales, retroperitoneal? Cada vez más. Y para que vean si es importante, el cáncer de testículo, que por cierto hay una clínica de Norteamérica, la última, de fertilidad, donde la editorial llama la atención sobre la incidencia del cáncer de testículo asociado a la infertilidad masculina. Ojo, porque van muy de la mano. Y si al paciente no lo tumbamos en la camilla, no nos damos cuenta, y solo hace falta una camilla y unos guantes. Y se nos puede pasar un cáncer de testículo que es relativamente frecuente, que lo veamos los urólogos, que estamos en la unidad de reproducción cuando vemos a los pacientes. Ha hecho que esta es una linfadenectomía en un paciente con metástasis. Ven ustedes cómo a lo largo de la historia hemos ido reduciendo el área de linfadenectomía, con lo cual podemos empeorar el pronóstico de ese paciente, un paciente con 20 años con un cáncer de testículo, para preservar la eyaculación y preservar su fertilidad, que es otra cosa frecuente. Es decir, los cirujanos, los oncólogos, los radioterapeutas, los hematólogos tienen que aprender que cuando ven pacientes jóvenes con leucemia, con linfoma, con cáncer de testículo, tienen que preservar la capacidad fértil del varón. Desgraciadamente, si ustedes pasan por un hospital público grande como el mío, verán que hay muchos pacientes que llegan con 22 años azospérmicos a ver si. Y nos cuentan que tuvieron una leucemia de pequeño, que le hicieron un trasplante de médula, que le dieron quimioterapia, que lo radiaron, y tienes que decirle, mire, esto no voy a hacer ni siquiera una biopsia, ya no hay nada. Porque un chaval con 20 años, por la prisa de operar un tumor testicular, por la prisa de no preservar un semen, cuando es fácil preservar. Es frecuente en el diabético. Los diabéticos jóvenes suelen tener una eyaculación retrógrada, pero hay muchos jóvenes que tienen una aneyaculación. ¿Qué pasa con las lesiones medulares? ¿Cuántos pacientes o con el déficit de testosterona? Yo vengo de Huelva, de otro congreso, y preguntaba a los urólogos, todos urólogos,
¿A qué paciente le pedís testosterona? Vale 0,90 céntimos. Una analítica de testosterona. 0,90 céntimos. A nadie. O la prolactina. ¿Cuántos varones han pasado por ciclo de reproducción y no se le ha pedido ni un miserable perfil hormonal? Todo esto puede provocar alteraciones, que no eyacule, o fármacos, frecuente en la gente joven. Y luego tenemos una cosa que ya hablaba con Ferran, que es la falta de eyaculación psicógena funcional, que puede ser permanente, o el paciente que se bloquea al día del ciclo y te llama el ginecólogo y te dice, tengo aquí una pareja, tengo los ovocitos en la mano y el paciente este no eyacula, que se ha bloqueado. Si es fuera del ciclo, puedes hacer un tratamiento para que pueda eyacular, pero si es en el ciclo, lo tienes complicado. Y ven ustedes cómo toda esta patología, toda esta falta de semen, que vuelvo a insistir, que no nos garantiza que tengamos espermatozoides, pero que no tenemos semen, se puede tratar. Y se puede tratar con buenos resultados. Ven ustedes cómo hay tratamientos aproximadamente entre un 50 y un 75% de tratamiento médico que hace que ese paciente que no eyacule vuelva a eyacular. ¿Por qué tengo que hacerle una terapéutica agresiva a un paciente con fármacos puede hacer que eyacule? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vemos neurógenos, hacía tiempo que, porque históricamente se han visto un pocos pacientes neurógenos. Los pacientes neurógenos parece que no les interesaba la reproducción, pero la mejora de las técnicas terapéuticas hace que vivan más y estén interesados en ser padres. Nos dimos cuenta de que un paciente medular que eyacula solo con estimulación tiene una calidad seminal muy mala cuando conseguimos que eyacule. Hicimos un estudio en Toledo y a esos pacientes que los sometíamos a una eyaculación semanal, vimos cómo iba mejorando poco a poco esa calidad seminal. Había menos fragmentación, mejor movilidad, es decir, que tendremos una calidad seminal mala, pero si lo prevemos continuo podemos tratarlo con electroestimulación, con vibroestimulación, con fármacos y conseguir que el paciente vuelva a eyacular. Otra cosa que tenemos es la eyaculación retrógrada. Fundamentalmente por alteraciones del cuello de la vejiga y se produce, entonces hay un aumento de presión y hay una eyaculación hacia la vejiga en vez de hacia el meato uretral. Como decía antes, ojo con los pacientes neurógenos. Muchos pacientes con una esclerosis múltiple, muchos pacientes con una ELA, la primera alteración que van a tener antes de un brote de una esclerosis múltiple es una alteración en la eyaculación. La esclerosis múltiple, el diagnóstico precoz con tratamiento, hace que haya menos brotes y hace que haya menos deterioro de ese paciente a la larga. Si no pensamos en eso, todo lo vamos a diagnosticar. Y ven ustedes cómo hay también un montón de fármacos que podemos dar y hacer que el paciente pueda volver a eyacular. ¿Qué me dicen en mi hospital los biólogos? No, tú lo mandas y yo le hago yo recupero de la orina. Le paramos. ¿Por qué tenemos que hacer una cosa si podemos hacer que el paciente eyacule? Si lo normal de un varón es que eyacule. Si el paciente, aparte de tener deseo de fertilidad, es un varón que quiere eyacular. ¿Por qué tenemos que recuperar los espermatozoides de la orina si tenemos tratamiento para hacerlo? Alteraciones anatómicas del cuello vesical. Toda la patología de la uretra, toda la patología de la vejiga puede hacer que un varón joven no eyacule y, por lo tanto, como decía Ferran, no tenemos espermatozoides. ¿Pero por qué? Porque no tenemos semen. La zoospermia, que es lo que todo el mundo... ¿Qué hacemos con una zoospermia? Bueno, pues primero buscarlo. Y buscarlos con criterio. Es decir, hay pacientes que se le han hecho, y ahora verán, TESA, TESE, microtese, y van y otra vez, y van y otra vez. Y tú hay veces que va el paciente y cuando la historia de aquí a aquí, dice, mire, no hay que hacer nada. Donante. Porque no voy a conseguir nada. Puede ser obstructiva o puede ser secretora. Aquí ven ustedes todas las causas que hay. Pretesticular, ojo con el hipogonadismo hipogonadotrófico secundario que está muy de moda con los pacientes. Yo hace poco vi un paciente, hace muy poquito, con los pacientes vigoréxicos que van a los gimnasios y que están, ojo, y que muchas veces cuando entra el paciente se sienta y tú le dices, ¿tú qué te metes? Y te dice, ¿usted por qué lo sabe? Hombre, porque tu brazo es como mi tora. ¿Cómo lo voy a saber si no cabe en la silla? Es decir, ojo, porque esos pacientes a la larga podemos conseguir, si no están, que consigan eyacular y que consigan tener una espermatogénesis normal, diciéndole al paciente y a la pareja que nos va a costar tiempo, porque ese mito de que suspende y el eje funciona, los urólogos que llevamos utilizando
Análogo. Para cáncer de próstata sabemos que a una persona le quitamos el análogo y tarda años si es que llega a tener otra vez el eje normal. Ojo. Y luego tenemos todas las patologías obstructivas, que también será objeto de debate. Yo creo que ¿qué haría yo con un paciente de este tipo? Primero, ver si lo puedo tratar. No lo podemos tratar todo. Y hay que decirle al paciente, mire, esto no se puede tratar, vaya usted a donante. Vemos si hay alguna patología subyacente que se manifieste así y que puede poner en peligro su vida después. Y habrá que derivarlo a otro especialista. Ver qué posibilidades reales hay de que cuando hagamos lo que tengamos que hacer, encontremos espermatozoides. Porque te lo pregunta el paciente, cada doctor, ¿yo qué posibilidades tengo? ¿Un 10%? ¿Un 5%? Entonces, mire, esto no es la Caixa. Yo no le puedo dar un porcentaje exacto. Pero claro, el paciente dice, sí, mire, doctor, pero el testículo es el mío. ¿Sí? No pasa nada con la TESE, no pasa nada con la TESA. Sí pasa. Tenemos muchos pacientes con dolor con urgencia crónica y me duele, y me duele, y me duele, y me duele, que no saben lo que va a hacer con ellos después de una biopsia de testículo. Y me duele, y me duele, y me duele. Tenemos que ver si hay alguna alteración genética subyacente que nos obligue a mandarlo, como dicen, a donante directamente y no hacerle nada más. O tenemos que hacer consejos genéticos. ¿Qué tenemos que hacer? Historiarlo. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y usted a qué le atribuye? 3.000 años. ¿Qué tenemos que hacer? Tumbarlo en una camilla y explorarlo. Para mí es, como médico, doloroso ver a parejas que se han sometido a una técnica de reproducción asistida, que es un acto terapéutico, y al paciente jamás le ha visto nadie de los testículos. Para mí, y pasa. Y pasa no solamente por los ginecólogos, y por los urólogos. Porque el interés en la andrología era muy pobre. Hay que probarlo de arriba abajo. No solamente el pene y los testículos, probarlo todo. Hay que pedirle un perfil hormonal. Hay muchos pacientes que van a la consulta que tienen 25 seminogramas y tienen HIV, y tienen cariotipo, y no tienen ni una FSH, ni una LH, ni una prolactina, lo más básico, no tienen absolutamente nada. Y saber que los marcadores que tenemos no son seguros. Si un paciente puede tener una FSH alta y puede tener un espermatozoide en sí, que encontremos algo para poder hacer una técnica de reproducción asistida. Y que además depende del paciente. Porque muchas veces tú le explicas al paciente que lo que tiene una microdeleción completa, que tiene una FSH muy alta, que tiene una inhibina baja, que tiene un volumen testicular pequeño. El paciente dice, mire, aunque sea un 1%, antes de ir a donante, yo creo que me haga una biopsia testicular. Pero tenemos que explicarle al paciente qué le puede pasar. ¿Qué pasa con el varicocele? Tema de debate profundo. El varicocele en un paciente azoospermico. No hay que hacer nada. Paciente azoospermico con varicocele, hacemos una biopsia de testículo y no encontramos nada, donante. Bueno, ven ustedes que hay trabajos como, y yo tengo pacientes en el hospital, como después de la cirugía del varicocele, si somos pacientes, que esa es otra cosa, la prisa que tiene la pareja por tener un hijo. Tiempo después podemos encontrar, o bien en el semen o bien en el testículo espermatozoide, en un paciente azoospermico. Y eso hay que explicárselo al paciente, porque es una posibilidad terapéutica más. La vasovasectomía, otro tema de debate que ya esta mañana lo ha dicho, pues, siempre que se produce una obstrucción seminal inflamatoria heterógena voluntaria, vamos a tener una azoospermia. ¿Qué es lo más fácil? Vamos al testículo, ya sea una TESA o una TESA. Eso es lo más fácil. ¿La cirugía reconstructiva qué permite? Pues que en cada ciclo ovulatorio esa pareja tenga una oportunidad de gestación. La ICSI tendrá la oportunidad cuando se haga el ciclo. Primera cosa que hay que explicar al paciente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Fundamentalmente, ¿qué edad tiene su pareja? A mí no se me ocurriría hacer una vasovasectomía a una pareja que ya tiene 38 años. Para mí eso es de lo más importante. Segundo, ¿cómo se hizo la vasectomía? Vasectomías que están hechas muy bajas, muy cerca del epidídimo, van a tener una obstrucción dividimaria, con lo cual la vaso va a ir mal. El tiempo es relativo. O sea, de siempre se ha dicho, pacientes con un tiempo largo de vasectomía
no hay que hacer nada. Yo hice hace poco una vasectomía, una vaso de un paciente que llevaba 25 años y luego me decía, macho, es que en el testículo, porque siempre hago tesa añadida, es que tiene móviles, si es, es decir, que el tiempo importa menos, pero sobre todo, esta es la técnica de la vasectomía, ¿qué hay que hacer? Igual que la epididimo, yo la epididimo creo poco. ¿Por qué? Porque los resultados en ISI son superiores a los que puede hacerse con una epididimo-vasectomía, con lo cual yo creo, esta técnica creo menos. Pero lo que tenemos que hacer con estos pacientes es lo que hacemos los urólogos y los médicos con todo, incorporar a la pareja a la toma de decisiones. Mire, yo dándole información veraz. Estas son las posibilidades que tiene, este es el tiempo que tiene, esta es la edad de su mujer y usted decide. Lo que no se puede a un paciente es ocultar información. Yo en la consulta, cuando a un paciente digo que tiene un cáncer de próstata, ¿qué va a hacer el paciente? Lo que yo quiera. Porque yo lo puedo dirigir. Yo le digo, mire, radioterapia, braquiterapia, cirugía, muy bien. ¿Qué va a decir el paciente? ¿Cuándo me opera? Hay que decirle al paciente, no eso. Hay que hacer en ese aspecto muy americano. Mire, porcentaje de éxito de esta y de esta. Coste económico, esto y esto. Complicaciones, esta. Y usted decide. Porque yo no soy el padre del paciente, yo soy su médico. ¿Cómo podemos recuperar el espermatozoide? Bueno, pues os he sabido de todos. Tenemos TESA, TESE, PESA, MESA. Tenemos un problema con... Y ahora tenemos la microtese. Yo no sé, Ferran, la experiencia que tiene, pero yo tengo pacientes que van y te dicen, doctor, vengo a que me haga usted una microtese. Y cuando le explica lo que hay, dice, no, pero micro de pequeña, no, de pequeña nada. La abrimos el testículo de una esquina a otra y buscamos. ¿Y qué me puede pasar a mí usted? Problemas vasculares. La literatura dice que no, pero yo le digo que sí. ¿Qué tasa de recuperación voy a tener? Pues depende cómo haga la biopsia. Si yo la biopsia la hago con una sola incisión y me dicen no hay, cierro, pues claro, tengo más con la microtese. Si yo la hago de forma sistemática y hago 3 incisiones pequeñitas y voy buscando, posiblemente tenga muy poca diferencia con la microtese, que es mucho más cara y que tiene, aunque dicen que no, más complicaciones. TESA. Pero yo, cuando los pacientes van a me preguntan por la TESA, yo les digo, mire, yo lo mando a Marqués y que se la haga el doctor Ferran García. ¿Por qué? Porque depende fundamentalmente de la experiencia del doctor Ferran García y del biólogo. Porque en el hospital tú haces muchas veces TESE y le das muestras y te dice el biólogo, tienes una criptozoospermia con una movilidad completa. Y te dice el ginecólogo, porque no le haces una biopsia de testículo. Y le manda...